Deberían ver mi pantalla. ¿Sí la ven todos? Correcto. Perfecto. A ver. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno a la parte técnica del análisis, como les comentaba hace un momento, vamos a revisar de manera muy general y muy brevemente algunos aspectos que tienen que ver con conceptos, con un poquitito de antecedentes, muy, muy brevemente, y con los beneficios y la metodología que tiene el análisis bibliométrico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Antes de hablar acerca del análisis bibliométrico y su conceptualización, me gustaría abordar primero esta parte de cuál consideran ustedes que es el propósito fundamental de un trabajo de investigación o los propósitos fundamentales que tiene un trabajo de investigación. Es una pregunta para todos aquí para poderla contestar. Sí, si alguien tiene algún comentario sobre esto, me gustaría escucharlos. Bueno, pues ahorita yo que ya entré, Sí. en mi concepto personal, el propósito de un trabajo de investigación, si está orientado precisamente para una situación de carácter científico o en este caso para una cuestión de una tesis o de un trabajo de maestría, pues necesariamente debe de ser la aportación en el área de conocimiento en el que se está haciendo, una aportación sobre un tema no conocido o poco explorado, donde podamos hacer avanzar el área de conocimiento, donde esa aportación sea realmente una aportación personal, única, que no haya sido repetida por nadie más, que es una aportación personal de producción exclusiva de uno mismo. Yo también tengo una opinión. Sí, gracias. Sí, adelante. Seguimos en la pregunta anterior, ¿no? Sí. Sí, no, yo veo lo veo como una aportación, como más bien sin esta producción científica, sin este estudio, estos análisis, creo que muchos de los problemas que tenemos como sociedad, como seres humanos, ni siquiera los podríamos analizar, ni resolver, ni detectar, ¿no? Entonces son parte, yo creo que parte elemental de cualquier sociedad, el poder hacer como es como un razonamiento hacia el interior, ¿no? Como una autoinvestigación. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente la aportación que tienen los trabajos de investigación a la sociedad, pues es algo fundamental. Sin embargo, otro de los aspectos principales de un trabajo de investigación, pues es precisamente el de su divulgación, ¿no? Es dar a conocer este conocimiento. Los miembros, por ejemplo, de la comunidad científica buscan dar a conocer los avances en los que han estado trabajando en sus respectivas áreas del conocimiento, que efectivamente traerán estos beneficios que ustedes comentan, ¿no? Teniendo como resultado lo que comúnmente conocemos como producción científica, es decir, los resultados de investigaciones formales en determinadas áreas o campos disciplinares. Ahora bien, hablando sobre qué es un análisis bibliométrico ya de manera más específica,
pues tenemos, de acuerdo con Pérez y otros, que este tipo de análisis hace referencia a un compilado de técnicas y de procedimientos para estudiar la naturaleza y el comportamiento de una disciplina mediante la sistematización y análisis de los diversos aspectos de la comunicación escrita, que entenderíamos entonces como la producción científica, teniendo en cuenta una metodología específica que se ocupa de un análisis cuantitativo de determinadas variables. Variables que están presentes en un texto publicado, llámese un artículo científico, un libro, un capítulo de libro, etc. Entonces, entendemos que el análisis bibliométrico, por un lado, hace referencia a la medición y a la organización o a la sistematización de la producción científica. ¿En qué? Pues en un campo disciplinar en particular. El análisis bibliométrico presenta generalmente de forma visual y ordenada el comportamiento que ha tenido la producción científica en cualquier área de investigación. Es decir, gracias a los diversos indicadores que ésta puede presentar, es posible conocer datos de gran relevancia sobre el tema que estemos estudiando. Como resultado, se obtiene un panorama general no solo del estado de la cuestión o del estado del conocimiento o estado del arte, como lo conozcan, sino también de su propia evolución. Y bueno, ¿de dónde surge este concepto? La primera referencia que se tiene sobre este concepto como tal de bibliometría fue hecha por Paul Otlet en 1934. En su trabajo, este autor resalta la necesidad y la importancia de esta ciencia de medición y además describe los primeros indicadores que hacen posible cuantificar la producción científica, así como también organizarla y analizarla. Un poquito antes de que surgiera este concepto de bibliometría, se tienen algunos antecedentes un poquito más antiguos, ¿no? Por ejemplo, en 1917, Cole e Ilse hacen publicaciones sobre anatomía comparada en un periodo que abarcaba de 1550 a 1860, por ejemplo. O Hume en el 23, que hace un análisis estadístico sobre publicaciones de historia de la ciencia. O en el 27, que Gross y Gross realizaron un análisis sobre los artículos existentes de las revistas de química de ese entonces. Estos serían de alguna manera como algunos de los antecedentes que se tiene sobre este tipo de metodologías. Y bueno, hablando sobre el análisis bibliométrico como metodología de investigación, tenemos que, de acuerdo con Camps, esta ciencia, este análisis bibliométrico, permite realizar un análisis cuantitativo, como ya mencionamos, acerca de la producción científica a través de la literatura, que estudia, como también ya se mencionó, la naturaleza y el curso de una disciplina científica. Estos indicadores bibliométricos se utilizan ampliamente para la evaluación de investigadores, de instituciones, de países o de las propias investigaciones. Es decir, de acuerdo con diferentes autores, se ha adoptado y ha tenido mucha aceptación realizar un análisis bibliométrico como metodología de investigación en un trabajo determinado. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para realizar un análisis bibliométrico? Bueno, estos podrían ser, por ejemplo, los temas abordados, el tipo de documento consultado o publicado, es decir, artículos científicos, libros, capítulos de libro, paper de conferencias, etc. La actualidad y la vigencia de las referencias citadas, la dispersión de las publicaciones por año, los idiomas, el origen, etc. ¿Qué beneficios tiene este tipo de análisis para la comunidad científica? Bueno, estas características que mencioné permiten identificar aquellos patrones útiles que permiten comprender el avance de la investigación y el desarrollo científico.
así como las tendencias de un campo específico de estudio. Además, permiten al lector identificar el avance de la investigación, haciendo un recorrido de un tema específico. Aquí, en este tipo de análisis, se procede a recolectar toda la información que se encuentra para luego realizar un análisis descriptivo que contribuye a conocer y a acercarnos a diferentes criterios que se tienen en cuenta en la búsqueda de información. Algunos de los criterios que mencionaba anteriormente. Entonces, ¿en dónde y cómo vamos a realizar un análisis bibliométrico? Bueno, en principio, y lo más importante de todo, y que mencionaba hace un momento la doctora Noemí, es precisamente la delimitación de nuestra búsqueda. En principio, en tres sentidos diferentes, en una cuestión temática, espacial y temporal. Lo primero que debemos hacer es tener muy claro nuestra temática y definir concretamente las palabras clave con las que nosotros vamos a realizar la búsqueda. En cuanto a la delimitación espacial, pues bueno, también esto es muy importante porque entonces nosotros vamos a elegir la base de datos en la cual vamos a realizar nuestro análisis. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar a la base de datos Scopus, que como ya señalaba la doctora Noemí, pues es una de las más reconocidas a nivel internacional y que tiene además muchísimas publicaciones y muchísimo impacto. Entonces, pero esta no es la única, ¿no? Obviamente tenemos diferentes bases de datos, tanto de acceso restringido como de acceso libre, y pues es cuestión nada más de definirlo. Y en cuanto a la temporalidad, pues también ahí podemos nosotros definir si va a ser, por ejemplo, un periodo en específico, es decir, en la década del 2001 al 2010, o si va a ser un análisis histórico. Es decir, de todo lo que encontramos en Scopus sobre tal temática, eso es lo que vamos a analizar nosotros, ¿de acuerdo? En principio sería esto, delimitar nuestra búsqueda con estos criterios. Posteriormente, ya que definimos bien nuestras palabras clave, que sabemos en dónde lo vamos a realizar, en qué periodo de tiempo, etcétera, entonces vamos a ejecutar la búsqueda de los documentos o de los archivos. ¿Sí? Para esto es necesario descargar, archivar y sistematizar la información. La gran ventaja que tenemos al utilizar de alguna manera nos presenta ya un análisis general sin que sea necesario que nosotros hagamos todo esto, es decir, sin que sea necesario que descarguemos y que archivemos, por ejemplo, la información. Obviamente lo podemos hacer, pero ya Scopus nos genera estos resultados de manera global. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la cuestión práctica. Yo tengo si una no lo duda. hiciéramos en Scopus, sí, adelante. Perdón, no sé si es muy pronto para la duda, pero ¿en qué es Adelante. diferente o en qué es similar por ejemplo, a la construcción del estado del arte en una investigación? ¿O es parte de...? Porque encuentro muchas similitudes, pero no sé cómo dónde radicaría la diferencia. Sí, es parte del estado del arte. De hecho, el análisis bibliométrico les va a abonar muchísimo a su estado del arte porque entonces les va a dar un panorama mucho más amplio de las investigaciones que existen con respecto al tema que ustedes están investigando. No sé si me explico. Sí. Sí, igual ahorita que avancemos un poquito más, quizás se aclara un poquito más esta parte, pero el análisis bibliométrico les sirve muchísimo para el estado del arte o el estado de la cuestión de su investigación. De hecho, si me permiten, aprovechando Sí. ya esa pregunta, ustedes mismos se van a dar cuenta y van a caer en evaluar lo que por el momento consideran su estado del arte. La verdad es que hay muchos de sus trabajos que pues presentan ese título, pero que el contenido se queda realmente lejos de lograr lo que es el estado del conocimiento, estado del arte, porque se van a dar cuenta con este análisis bibliométrico el cúmulo y la gran riqueza de conocimiento que existe en todas las temáticas.
Y entonces, pues no es posible que podamos nosotros decir que hicimos un estado del arte consultando 8 autores. O sea, van a ver que ustedes mismos van a evaluar y van a enriquecer de manera realmente valiosa, importante, esa revisión de literatura especializada y van a tener las dos visiones, la visión cuantitativa del análisis bibliométrico, como nos dice el maestro Alan, y entonces van a retroalimentar la parte cualitativa que implica ya el análisis del contenido de esa información o de esa producción científica en los aspectos que sean relevantes para sus proyectos, ¿verdad? Y van a enriquecer el desarrollo de los distintos capítulos de principio a fin. Entonces, es una gran riqueza de información, porque ahí van a accesar directamente incluso a los artículos en específico para esa parte ya de análisis de contenido cualitativo, ¿verdad? Entonces, es muy buena pregunta para retroalimentar justamente la riqueza de este acercamiento. Gracias. Así es, gracias. Entonces, como les comentaba, si nosotros realizamos la búsqueda de información en Scopus, quizá nos ahorraríamos pues esta parte de descargar los archivos, de sistematizar la información, porque la base de datos ya nos genera un análisis. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, una vez que tenemos entonces ya la información y los datos y que ya está clasificada y sistematizada, entonces le vamos a dar un tratamiento. Es decir, en función de nuestros objetivos, ya sea del trabajo de investigación o del mismo análisis bibliométrico, es que vamos a analizar la información que obtuvimos y entonces vamos a presentar los resultados. Ahorita vamos a ver también algunos ejemplos de artículos que realizaron análisis bibliométrico para clarificar un poquito más esta parte, pero de alguna manera este sería como el punto número 3. No sé si hasta el momento hay alguna otra duda. No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a checar primero algunos ejemplos, nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sigue bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un artículo publicado sobre un análisis bibliométrico. Aquí está el título, ¿sí? Análisis bibliométrico, en este caso, pues es de intervenciones basadas en terapia de tercera generación para niños y adolescentes en Iberoamérica y Europa. ¿Sí? Entonces, aquí realizaron un análisis bibliométrico sobre esta temática en particular. Es del 2018 y pues está publicado en esta revista, ¿de acuerdo? Aquí están los autores. Entonces, vamos a checar nada más rápidamente el resumen del documento para que ustedes puedan darse una idea. Entonces, pues bueno, este estudio nos dice que es un análisis bibliométrico de las publicaciones en intervenciones basadas en las terapias de tercera generación en niños y adolescentes durante los años 2011 y 2016. Entonces, fíjense aquí, ellos delimitaron su búsqueda a estos años, a este periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para esto se realizó un estudio descriptivo dentro del cual se analizaron 60 artículos científicos de diversas bases de datos. En este caso, ellos se basaron en estas bases en particular, en ProQuest, en Redalyc, en Sage, en ScienceDirect, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en estas bases de datos fue que ellos hicieron la búsqueda de información con esta temática. Y aquí nos presentan de manera muy general los resultados. Se evidenció que entre los años 2012 y 2014 hubo un incremento en las publicaciones de terapias de tercera generación en Iberoamérica y Europa. Aquí nos dicen, por ejemplo, que la revista internacional de comportamiento pues presenta la mayor cantidad de publicaciones en este ámbito. O que el autor que presenta más publicaciones es Stewart, por ejemplo, ¿sí? La revisión teórica y el estudio cuasi experimental fueron la metodología más reportada. Y el mindfulness, la terapia más utilizada, ¿sí? En cuanto al país con mayor número de investigaciones en esta temática fue Estados Unidos.
Y así nos presentan de manera muy general los resultados. Aquí están las palabras claves que ellos utilizaron. Y aquí podemos encontrar ya el artículo completo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un análisis bibliométrico de las investigaciones turísticas en la costa norte de Honduras. Aquí es un periodo de tiempo mucho más amplio, entre 1988 y 2008. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este estudio lo realizaron en la base de datos de Scopus, ¿sí? Aquí nos dicen, por ejemplo, se localizaron 25 investigaciones con esta temática. En el periodo comprendido entre 2010 a 2018 se encontró la mayor producción científica, es decir, en este periodo hubo más publicaciones. Y aquí nos va diciendo, sí, Estados Unidos también, por ejemplo, aquí sobresale como el país con más publicaciones, seguido por Canadá e Inglaterra. Obviamente esto es el resumen, entonces está pues, de manera muy concreta. Pero si nos vamos al documento, pues aquí ya vamos a encontrar toda la información al respecto. Por ejemplo, acá que nos presentan los resultados, pues aquí está, ¿no? Ellos presentan las tablas, me parece que al final, aquí está. Entonces, aquí está, por ejemplo, el número de documentos sobre turismo en la costa norte de Honduras por año. Y aquí podemos ver la tendencia y la evolución en cuanto a las publicaciones sobre esta temática. Aquí está otro gráfico. Esto es por país, por ejemplo. Como mencionaban ellos, pues Estados Unidos está a la cabeza, seguido por Canadá, Reino Unido y en cuarto lugar Honduras. Y así, aquí están todos los gráficos. Es precisamente esto lo que mencionábamos sobre la parte visual de los análisis bibliométricos. En este caso, pues bueno, esta revista les pide que tengan este formato, ¿no? Con las tablas y gráficos al final. Vamos a ver, por ejemplo, aquí sí nos presentan ya en la parte de resultados las tablas y toda la información completa, de manera un poco más visual. Entonces, estos serían algunos ejemplos solamente de análisis bibliométrico. Realmente hay pues muchísimos artículos que utilizan esta metodología en diferentes temáticas. Entonces, pues esto nada más es para brindarles un ejemplo. No sé si hasta el momento existe alguna duda. Un comentario adicional. También es importante destacar que el análisis bibliométrico puede ser tan general o tan especializado, detallado y profundo como pues el investigador lo requiera o le interese, ¿verdad? Dependiendo de sus procesos de investigación. Porque pueden ser para el primer acercamiento hacia un tema, hacia una problemática, para identificar la relevancia, para identificar pues el estado del conocimiento, etcétera, o bien puede ser para profundizar en detalle y llegar realmente al estado del arte de manera ahora sí detallada y especializada, porque incluso hay reportes de tesis doctorales que se centran solamente en análisis bibliométrico como metodología. Entonces, por eso les digo que puede ser tan general o básico o tan exhaustivo, detallado y profundo, como para dedicarlo realmente como objetivo principal de una tesis, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ejemplos. Se utiliza mucho cada vez más en este tiempo, en los últimos años, creo yo, como que ya se documentaba por el maestro Alan cómo estos estudios bibliométricos se hacen pues desde el siglo pasado, ¿verdad? Pero, sin embargo, han tomado auge. ¿Por qué? Porque la riqueza de esas bases de datos, ya sea la de Scopus en este caso, pues es enorme, ¿verdad? Entonces, materia sí hay como para realizar este tipo de trabajos y para generar ya sea solo productos publicables muy centrados, delimitados, específicos, a temáticas o a palabras clave, o para hacer realmente un trabajo detallado y exhaustivo, como digo yo, ¿verdad? Entonces, que tengan ese panorama, porque también podría ser materia exclusiva de una tesis, ¿de acuerdo? Una pregunta, Gracias. doctora. Sí. Entonces, ahorita lo que estaba comentando Alan, y ahorita con la explicación que usted dio,
lo entiendo que este es otro método de investigación de los que hemos visto, pero según mi apreciación va mucho más encaminado a cuando el objeto de investigación tiene más indicadores cuantitativos que cualitativos, ¿o es una apreciación mala mía? No, ahí sí habría que aclarar. Se utiliza tanto para enfoques cualitativos como cuantitativos, aunque realmente el resultado es numérico, es cuantitativo, ¿verdad? Pero puede servir de punto de partida para cualquier proyecto de investigación, donde hay que dar cuenta, hay que conocer y hay que analizar la producción científica de ese tema, como bien lo decías tú, para de ahí partir y generar nuevas aportaciones, nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, se centraría más bien en ese sentido, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias. Así es, era lo que comentaba usted, doctora, que, por ejemplo, el análisis bibliométrico puede servir como punto de partida para tanto, obviamente, abonar al estado del arte, como profundizar más a través de otras técnicas como el metaanálisis o la metasíntesis. Efectivamente, porque sí los resultados, pues ya como ustedes los ven en esos artículos, son numéricos, o sea, pero no dejan de ser relevantes y son el punto de partida para que con ello pasemos a otro tipo, pues sí, de análisis ya, cómo pudiera ser esto que se llama la técnica y la metodología del metaanálisis, que también es muy rico y hay quienes también lo toman como sinónimo de estado del conocimiento, estado del arte, ¿verdad? Hay pues propuestas distintas entre los autores, pero el énfasis sería sí profundizar más bien en el contenido de esa producción científica, ¿verdad? Sus características, porque podríamos descubrir aspectos tan importantes como que hay temáticas en donde por tradición se han investigado, pero solamente con enfoques ya sea cuantitativos o cualitativos. Ese sería un aspecto a destacar, pero no solo eso, sino de manera específica qué aportaciones tienen esas investigaciones, cuál es el nivel del conocimiento que se aporta. Si ustedes recuerdan, la clasificación de los tipos de investigación tiene que ver con eso también, con el nivel del conocimiento. Es un conocimiento muy generalizado, muy básico, muy descriptivo, o es un conocimiento ya de fondo que nos acerca hacia la explicación, hacia la causalidad en esa relación de variables, por ejemplo. Entonces, el análisis de ese tipo, pues es mucho más especializado y da cuenta realmente de la calidad de esa investigación. En qué contextos, por qué autores, por qué objetivos, por qué preguntas, etcétera, por qué metodología se ha trabajado entonces la investigación en esas áreas o temas. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas distintas de presentar los resultados del análisis bibliométrico, pero en realidad, dependiendo también de las revistas, como bien lo decía el maestro Alan, los criterios específicos que exijan las revistas, ¿verdad? Pero realmente la gran ventaja que se tiene si se utiliza la base de datos de Scopus es que la propia base de datos ya te arroja el análisis de esa información de manera gráfica, ¿verdad? Entonces, tú le das los elementos que quieres manejar en ese análisis, ¿verdad? El periodo, como bien se decía, la delimitación, entonces, temporal, la delimitación geográfica, la delimitación temática, sin duda, ¿verdad? Y entonces, pues puedes arrojar análisis de muy distintos tipos si tomas solamente el criterio de temporalidad, por décadas, las últimas 5 décadas, supongamos. O hacemos primero el análisis exhaustivo general de todo el histórico de producción científica en ciertos temas, y entonces eso nos da el panorama básico como para tomar un criterio posterior de delimitación donde realmente se concentre la producción científica importante, ya sea por años o por países o por autores incluso, ¿verdad? Entonces, los criterios de selección para ese análisis se determinan por los intereses del investigador. Y a partir de tener esa selección,
de los artículos más citados, porque podría ser otra clave, pues ahí tengo la base directa para hacer mi marco teórico, para hacer mi capítulo especializadísimo, porque va a ser la producción científica por los autores más reconocidos en el mundo. Entonces, lo pueden aprovechar en distintos sentidos, como yo decía, como una aproximación general o como un acercamiento ya detallado, exhaustivo y profundo, que incluya, sí, esa parte cuantitativa, pero le agregue los elementos cualitativos de fondo y de interés específico para sus temas, ¿verdad? Van a ver ustedes que también hay críticas a esto. ¿Por qué? Pues porque el mundo científico tampoco, digamos que es imparcial. El mundo científico y las publicaciones súper especializadas en estas bases de datos, pues también tienen que ver pues con criterios internacionales de grupos e intereses en la investigación. Entonces, obviamente, pues nadie diría que no es importante esta base de datos, sí la es, pero es muy difícil encontrar autores de habla hispana en estas bases de datos. Uno de los elementos es, pues se publica en inglés, pero otro de los elementos, los criterios para publicar, pues son muy elitistas también. O sea, entonces, pues hay que evaluar, porque parte de lo que hemos hablado en otros momentos, de lo que es la parte ideológica y epistemológica que rodea a los grupos de investigación, tiene que ver con dar cuenta de estas cuestiones también, ¿verdad? De cómo se conforman a nivel internacional estos grupos elitistas de investigación. Por eso yo diría, es excelente hacer análisis bibliométricos de esta base de datos de Scopus o también incluir otras bases de datos como Science, Direct Science. Entonces, y no quedarnos solo en esas bases de datos, porque para nuestro contexto latinoamericano hay otras bases de datos que también debemos incluir en el análisis y que se publican sí en español y que también tienen calidad y que podríamos revisar porque son las más cercanas, que también hay que dar cuenta en ese estado del conocimiento de lo que se publica en nuestro contexto hispanohablante o latinoamericano. Y ahí están esas otras bases de datos que sí mencionaba el maestro Alan, que lo hemos comentado aquí también, la Tindex, Redalic, Dialnet, muchas otras bases de datos que también vale la pena y que también debemos conocer cuál es la producción científica en estos contextos, ¿verdad? Entonces, abarcar el conjunto, creo que eso es realmente la recomendación, porque eso es lo que realmente nos va a dar el panorama completo de lo que es la producción científica en esos temas particulares de interés. ¿De acuerdo? Claro. Sí. Así es. Muchas gracias, doctora. Entonces, si les parece bien, vamos a continuar ya con la parte práctica de cómo obtener esta información en la base de datos de Scopus para que todos lo puedan ver. Excelente. Entonces, creo que sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Me gustaría saber, antes de iniciar con esta parte, si todos están familiarizados con la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara. Si han utilizado incluso la base de datos de Scopus, por ejemplo. No. Yo sí. Yo no. ¿Sí? Ok, algunos sí, otros no. Bueno, entonces lo vamos a ver pues de manera muy, muy general, ¿no? Para ingresar a este portal, a la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara, pues es en esta página, y vamos a iniciar con el código de FIAU y con la clave de FIAU. Como de la misma manera que entran ustedes a su FIAU, de esta misma forma van a entrar a este portal, ¿de acuerdo? Entonces ponemos en el buscador Biblioteca Digital Universidad de Guadalajara, iniciamos sesión y esta es la pantalla que nos va a aparecer de inicio, ¿de acuerdo? Una clave para que ustedes vean que ya iniciaron sesión, pues es que va a aparecer su nombre del lado superior derecho, ¿sí? Ya cuando aparece su nombre es que ustedes ya entraron.
Si no inician sesión con su código y con su contraseña, pues no van a poder consultar la información, porque la Universidad de Guadalajara paga una suscripción para que ustedes tengan acceso a todos estos recursos. Entonces, pues bueno, una vez que estamos en el portal de inicio, nos vamos a ir a recursos informativos, como estamos viendo aquí, y a las bases de datos multidisciplinarias, que ahí es en donde se encuentra la base de datos de Scopus. Entonces, se fijan que aquí ya nos salió todas las bases de datos que pertenecen a esta categoría de multidisciplinarias. Aquí las podemos ver, ¿de acuerdo? Para más rápido, aquí tenemos el filtro por letra. Entonces, nos vamos a la S de Scopus y es la tercera opción. Aquí está. Entonces, le damos clic sobre el icono y nos va a mandar a la página de Scopus, pero pues como ya entramos a través de la Universidad de Guadalajara, pues entonces ya no es necesario pagar ningún tipo de suscripción. Si no lo hiciéramos así y queremos entrar directamente a Scopus, nos va a pedir pues tener una cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, este es el portal de Scopus. Realmente es muy sencillo el utilizarlo, es como cualquier otro buscador. Aquí tenemos la barra de búsqueda, por ejemplo, y aquí es en donde nosotros vamos a incluir las palabras clave que seleccionamos o que ya delimitamos para nuestra búsqueda, ¿de acuerdo? A un ladito de la barra de búsqueda podemos ver esta opción que nos va a decir cómo es que nos va a arrojar los resultados. Es decir, las palabras clave que nosotros pongamos aquí en la barra de búsqueda, las van a incluir en el título del artículo, en el resumen y en las palabras clave. Entonces, aquí ya por default nos da esta opción, entonces no hay que modificarle nada. Simplemente es agregar nuestras palabras clave. Como ya lo mencionaba la doctora Noemí, pues esta base de datos es en un 95% de artículos publicados o documentos publicados en el idioma inglés. Por lo tanto, pues si nosotros ponemos palabras clave en español, el resultado va a ser mínimo o nulo. Entonces hay que pues hacer la búsqueda con la traducción al inglés. Aquí hay que tener mucho cuidado de poner realmente las palabras clave que se utilizan en el idioma inglés, es decir, la traducción correcta. Por ejemplo, ustedes saben que pues, en español conocemos a los MASC como los métodos alternos de solución de conflictos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda sobre los MASC, pero la queremos hacer en inglés, no lo podemos traducir de manera literal, porque en el inglés no se utiliza ese término, ¿sí? Entonces, en inglés es Alternative Dispute Resolution, ADR, en lugar de MASC, ¿no? Entonces, nada más como tener en cuenta estos detallitos al momento de hacer la búsqueda para, pues, tener la mayor cantidad posible de documentos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una búsqueda con estas palabras clave. ¿De acuerdo? Justicia alternativa. Y las ponemos entre comillas para que nos dé el resultado con las dos palabras, porque si no nos va a arrojar artículos con las palabras de manera aislada, es decir, artículos que incluyan la palabra justicia o artículos que incluyan la palabra alternativa por separado y que pues no tienen nada que ver con el término que nosotros estamos buscando, que sería entonces justicia alternativa. ¿De acuerdo? Entonces se fijan que yo le di en buscar y ya automáticamente nos dio los resultados. Aquí nos está diciendo que en la base de datos hay 50 documentos con esta palabra clave, con justicia alternativa. Y aquí están los documentos, ¿sí? Número 1, número 2, número 3, bla, 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 ¿no? Entonces ahí están los documentos, ahí está el título del documento, el autor, el año, la fuente, la revista, y a un ladito vemos también las citaciones,
¿de acuerdo? Las veces que ha sido citado este documento. Entonces, pues bueno, acá tenemos filtros por fuente, por año, por autor, por área disciplinar, por tipo de documento, etcétera, ¿sí? Pero aquí nosotros no le vamos a mover nada. Ya nos dio los resultados, ya nos dio los artículos, ya sabemos que hay un total de 50 documentos y ahora entonces queremos hacer nuestro análisis. ¿Qué vamos a hacer? Tan sencillo como darle clic en este icono que nos va a analizar los resultados de la búsqueda. Entonces, ese abajito de documentos, damos clic aquí y automáticamente nos va a generar todo el análisis, con gráficos incluido, como lo podemos ver y que era lo que comentaba la doctora Noemí, ¿de acuerdo? Entonces, se fijan, aquí nos está diciendo que son los resultados de los 50 documentos y del periodo. En este caso es el histórico, porque nosotros no pusimos ningún filtro. ¿Se acuerdan que vimos del lado izquierdo los filtros? Si ahí hubiéramos seleccionado un filtro, pues entonces lo hubiera hecho válido aquí. Pero como no pusimos ninguno, nos está dando el histórico. Es decir, Scopus tiene registro de documentos alusivos a la justicia alternativa desde 1975 hasta 2021. Aquí vemos la tendencia, la evolución histórica en la publicación de documentos sobre este tema, sobre esta temática, en esta base de datos, ¿sí? No hay que perder de vista eso. No estamos hablando de manera general en el mundo ni nada. Estamos hablando en esta base de datos en particular. Entonces, aquí, para que nos sea más exacto el resultado en cuanto a la gráfica, por ejemplo, hay que seleccionar el año anterior. ¿Por qué? Porque pues el 2021 no ha concluido, entonces no tenemos el resultado total de publicaciones. En cambio, el 2020, pues que ya terminó, ahí sí tenemos el dato exacto. Entonces le cambiamos aquí el dato nada más, le damos a analizar otra vez. Y nada más es para que nos quite los datos del 2021, que pues no ha concluido, entonces no tendríamos una cifra exacta, porque apenas van pues 2 meses y medio casi, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos la gráfica del histórico de los documentos, aquí nos dice por año, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el registro inició en el 75, aquí hubo un decremento, no hubo publicaciones hasta vamos a ver acá, hasta el 89, que es este, ¿sí? Aquí no se puede apreciar a lo mejor también, miren, aquí está. Si le damos clic en el circulito, nos da el año al que pertenece, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver entonces la tendencia sobre la publicación de este tema en esta base de datos. Aquí está la gráfica y aquí está la información desglosada, es decir, la cantidad de documentos por año a manera como de tabla. En 2020 hubo 3 documentos, en 2019 hubo 3, en 2018 hubo 2, y así lo podemos consultar por todos los años. ¿De acuerdo? Entonces, aquí abajito tenemos las otras categorías o los otros factores a considerar para el análisis. Uno de ellos es por año, de manera histórica, pero también lo podemos ver por autor, por ejemplo. Aquí está, nos dice los autores y los documentos que han publicado, ¿sí? Por ejemplo, este autor publicó 2 documentos. Este otro autor, 2 documentos, y así entonces vamos a ir dándonos cuenta de la publicación por autor. Nos genera el gráfico y nos genera de este lado la información. Lo podemos hacer, por ejemplo, por afiliación institucional. Sí, en este caso, aquí están las instituciones que más publicaciones tienen sobre justicia alternativa en Scopus. Vemos el gráfico. Por país, por ejemplo, una vez más, pues Estados Unidos está a la cabeza, seguido de Australia
Y en tercer lugar, fíjense, aquí está México. Por tipo. Y así nosotros podemos ir jugando por cada una de las categorías y teniendo el gráfico y la información. ¿Qué podemos hacer con esta información? Pues para no tenerla solamente aquí en la base de datos, podemos guardarla, por ejemplo, en una base de datos de Excel que nosotros podemos construir y ahí tenemos entonces la información. Estos datos, por ejemplo, los seleccionamos y nos deja copiarlos sin ningún problema. Nos copiamos, por ejemplo, abrimos a lo mejor un Excel. Pegamos. Y ahí ya tenemos la información por año y los documentos. Incluso podemos también tomar una captura de pantalla del gráfico, por ejemplo, y copiarlo y pegarlo aquí, o ya con esta misma información generar nuestros propios gráficos. Y así de fácil tenemos toda la información para realizar un análisis bibliométrico sobre la temática que nosotros estemos investigando. Alan, una pregunta. Sí. Ahí en la pantalla, en la parte superior dice Export. ¿Esto implica que puedes exportar directamente tal cual se está presentando algún documento al hacer el export a tu computadora? Sí puedes exportarlo, nada más que déjenme ver cómo nos aparece la información. Aquí está. Ahí ya lo exportamos. Entonces, podemos exportarlo, podemos copiar y pegar como ustedes se les haga mejor. Entonces, aquí si se fijan, ya nos exportó la información automáticamente a un Excel sobre el año. Incluso podemos imprimirlo o podemos enviarlo por correo para tener un respaldo. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, podría regresar un poco nada más para ver otra vez en dónde era hacer el clic para el análisis. Sí, claro que sí. Gracias. Aquí estamos nosotros en la pantalla de inicio de Scopus. Ya pusimos aquí nuestras palabras clave, entre comillas, acuérdense, no se les olvide, eso es importante para delimitar la búsqueda. Entonces le damos buscar. Ya nos dio los resultados de todos los documentos. Aquí están los documentos. Si nosotros le damos, por ejemplo, clic aquí, vamos a irnos al documento completo. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? Aquí podemos ver el documento. Entonces, tenemos los documentos y es en esta parte de analizar los resultados. Aquí abajito. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí, ya, ahora sí. Ok, entonces le damos clic ahí y es cuando automáticamente nos genera todo el reporte. Aquí incluso ustedes pueden aplicar los filtros también. Si quieren nada más que les dé, por ejemplo, un gráfico del 95 al 2015, entonces seleccionan el rango, le dan a analizar y les va a generar el gráfico. Se fijan que ya cambió y entonces aquí también nos va a dar la información del periodo que nosotros seleccionamos. De igual forma, cambian pues los demás. Todos los gráficos van a cambiar de acuerdo con el rango que nosotros seleccionamos aquí. Inicialmente nos da un rango histórico. Entonces ya es cuestión de, como decía la doctora Noemí, en función de los objetivos de la investigación y de su estudio,
sí van a delimitarlo a lo mejor o si, como también comentaba ella, lo van a hacer de manera general en principio y ya después van a ir delimitando o van a ir acotando más su búsqueda. Disculpa. Sí, adelante. Por ejemplo, a mí por mi trabajo lo tengo que delimitar a una serie de países, por el tema que estoy manejando. Por ejemplo, Sí. aquí viendo México, que está saliendo con 3 trabajos. En el caso, por ejemplo, de esas publicaciones, de esos trabajos, por lo que decías, me imagino que se publicaron en inglés y están en inglés, o también publicaron en español y te los está tomando, te los está reflejando ahorita en la métrica que te está saliendo. Podría ser cualquiera de las dos opciones. Lo más probable es que por la base de datos que es, hayan sido publicados en inglés. Okay. Sin embargo, sí hay uno que otro publicado en otros idiomas. La mayoría, les digo, yo creo que fácil el 95% de los documentos están en inglés, pero sí hay algunos en otros idiomas, entre ellos el español. Entonces ya aquí sería cuestión de buscar estos 3 archivos, por ejemplo, y ver si se publicaron en inglés o en español. Correcto. Y puedes entonces también delimitar a que solamente sean ciertos países de una región o determinados países, ¿es correcto? ¿Cómo, perdón? No, se cortó un poquito. Puedes delimitar entonces también que tu objeto de análisis sea también determinado por ciertos países, ¿es correcto? Sí, también, sí, por supuesto. Sí, acuérdense que aquí atrás, antes de irnos a esta parte, tenemos aquí los filtros. Ya nos dio la búsqueda general de los documentos, que en este caso fueron 50, ¿no? Podemos aquí nosotros delimitar por año, por autor, por área, o incluso aquí por país. Obviamente que aquí pues no van a estar todos los países, van a estar los países que han publicado sobre este tema en Scopus, ¿no? Entonces, si entre estos países están los que pertenecen a tu delimitación, por ejemplo, suponiendo que fueran México y Australia, pues entonces seleccionamos estos dos y ya nos va a dar la búsqueda con estos documentos, ¿sí? Aquí está. Le dimos ya que nos hiciera efectivo el filtro, entonces ya nos arrojó solamente los documentos de México y de Australia. Aquí arribita nos dice, aquí lo podemos ver. Entonces ya aquí están los documentos. Si quieren, vamos a ver, por ejemplo, los de México, para ver si están en inglés o en español, que era, por ejemplo, tu duda. Entonces vamos a limitarnos a los de México. Y aquí están, por ejemplo, mira, este está en inglés. Este está en inglés. Y este también está en inglés y este también. Entonces están en inglés, a pesar de que son de México, se publicaron en inglés. No sé si tengan alguna otra duda o algo que no haya quedado claro sobre cómo ejecutar la búsqueda. Bueno, otro comentario. Sí. Sería justamente la gran ventaja de que además de la selección e identificación de los artículos, autores y demás, tenemos acceso al artículo completo. Entonces, ahí es donde, de acuerdo con nuestras necesidades, propósitos, pues entonces ya nos vamos concentrando en la revisión específica de esa documentación. Aquí, doctora, perdón que la interrumpa, nada más si me permite hacer la aclaración que desafortunadamente no tenemos acceso a todos los artículos. Okay. Hay algunos que, dependiendo de la revista y de la fuente, no nos va a permitir el acceso al artículo completo. Nos permite solo el acceso a el resumen y a las palabras clave y a las referencias, si mal no recuerdo. La mayoría sí nos permite, pero sí se pueden encontrar con algunos que no les permita el acceso completo, ¿eh? Nada más como aclaración, pues.
Excelente. Y cuando te topas con eso, pues puedes buscar otras vías de acceso, porque la biblioteca virtual de UDG de verdad tiene una gran riqueza, o sea, desaprovechada. La verdad, cuando les preguntó Alan si ya conocían la biblioteca virtual de la universidad y las respuestas afirmativas fueron mínimas, me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque eso no debe ocurrir, mucho menos en un posgrado. O sea, si en licenciatura no debe ocurrir porque ahí está la riqueza del conocimiento, pues no. Entonces, por eso es que es todavía mucho más pertinente que hagamos este ejercicio y esta actividad para enriquecer sus propuestas, ¿verdad? Y para, pues, también aprovechar estos recursos, ¿verdad? Porque son los que necesitamos para la investigación. Este es solo un ejemplo de esta base de datos, pero en el menú hay muchas otras bases de datos e información de organismos especializados que también debemos conocer. Entonces, bueno, ahí está esa observación también para que pues ahora sí todos contestemos que sí, que las hemos utilizado y que hemos incluso generado productos publicables, ¿verdad? Otra cuestión importante sería en este caso, maestro Alan. Yo decía, pues dependiendo, y bien lo delimitó el maestro, de las palabras clave, pues va a ser la riqueza de la información y del análisis, ¿verdad? Entonces, yo siempre les he insistido que los temas deben tener claridad en los conceptos. Su matriz de congruencia primeramente dice cuáles son sus palabras clave, ¿verdad? Porque las palabras clave son esenciales. Las palabras... Perdón, doctora, yo sobre eso tengo una duda respecto a lo que comenta de las palabras clave. Sí. Y también viene a lo que ha platicado el maestro. ¿Se puede poner en la búsqueda más de una palabra clave? O sea, más de un concepto que para que se crucen y entonces la información llegue como más segmentada. A eso iba justamente, porque la riqueza de estos análisis, este fue un ejemplo inicial para ubicarnos, para identificar, y muy descriptivo y muy explícito. Pero la riqueza de sus temas y el análisis bibliométrico debe incorporar sus conceptos clave, 2 o 3 si fuera el caso, pero bueno, quedémonos con 2. Entonces, si nosotros le agregamos ese otro concepto, pues entonces la delimitación y el contenido de los artículos, pues va a ser obviamente más pertinente para nuestras necesidades. Entonces, sí se puede hacer. ¿Podemos hacer un breve ejemplo, maestro Alan? Por supuesto, doctora. Ahí combinamos otra palabra clave. ¿Cuál se les ocurre? Claro que sí. Conflicto escolar. Conflicto, por ejemplo, conflicto escolar, nada más para hacer la aclaración. Bueno, retomando nada más un poquito lo que comentaba usted hace un momento sobre los artículos completos, que les comentaba yo que hay algunos casos en donde no los vamos a encontrar. La ventaja es, y lo que pueden hacer ustedes es que ya tienen el título y el autor del artículo. Entonces, si no está aquí completo, lo pueden buscar, como decía la doctora Noemí, en otras bases de datos en donde a lo mejor sí lo encuentran completo, nada más para que lo tengan en cuenta. Y con respecto a este comentario, sí, efectivamente es posible hacer una búsqueda con más de un término, con más de una palabra clave, y para eso nosotros vamos a hacer uso de los operadores lógicos o de los operadores booleanos. No sé si están familiarizados con ellos, pero bueno, son 3 palabritas que utilizamos para incluir o excluir, por ejemplo, la búsqueda de palabras clave. En este caso, que queremos incluir otro término, otra palabra clave, entonces vamos a hacer uso del operador lógico AND. O sea, la palabra y en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos nuestra palabra, nuestra primera palabra clave, nuestro primer término, que serían, en este caso, por ejemplo, justicia alternativa. Ponemos and en mayúsculas, eso es importante. Y entonces agregamos la otra palabra clave, o el otro término, ¿de acuerdo? Que era, ¿cuál me habían dicho? Conflicto escolar. Lo ponemos entre comillas. En este caso nos dice que no hubo resultados. A ver, ¿qué pasó aquí?
Como yo lo he encontrado, es como school conflict. ¿Cuál es el término? Perdón, sí, eso es importante. School conflict. School. Ok, excelente, gracias. Y no hubo resultados. Entonces, pues esta base de datos no tiene ningún documento que incluya estas dos palabras clave o estos dos términos. Y si fuera ADR y... Exacto, ADR. A ver. Un documento en este caso. Qué poquito. Aquí, sí, es precisamente por lo que comentaba usted, doctora, de lo elitista que es esta base de datos y de lo complicado que es, encontrar de repente documentos. Aquí. Entonces, ahorita yo alternativamente aquí estoy utilizando, para irme familiarizando con lo que estamos comentando, yo tengo abierto también a un lado aquí la página, ingresé ya a la biblioteca digital como me dijiste, ya estoy dentro. Perfecto. Le puse Alternative Dispute Resolutions, que es en lugar de ponerlo ADR, lo puse. Okay. Y si ya le pones el enlace de AND y ya le pones Education o otra de las palabras Scholar, una cosa así, ya te va a aparecer lo que estás comentando. Yo ahorita lo manejé por mi tema y a mí me pareció muy bien. Perfecto. Entonces, ahí es cuestión precisamente de jugar con las palabras clave que tenemos o con los términos que tenemos. En este caso, el ejemplo que nos mencionas tú, pues que ya te dio resultados, ¿no? Con el Alternative Dispute Resolution completo y no solo el ADR y la otra palabra que sería, por ejemplo, Education, ¿no? En este caso, yo ahorita le modifiqué un poquito y le puse justicia alternativa y conflicto solamente, y aquí, por ejemplo, ya nos dio pues más resultados. Digo, siguen siendo poquitos, pero ya un poquito más, ¿no? Entonces, es cuestión de precisamente tener bien delimitado las palabras clave y sobre todo conocer bien los términos en el idioma inglés que hacen referencia a nuestra búsqueda de información. Exactamente. Ay, perdón, no sé qué pasa con mi sonido, pero bueno, espero no molestar mucho más con estas disrupciones. Es importante entonces tener en cuenta esos aspectos, ¿verdad? El éxito va a depender de realmente el uso adecuado de las palabras clave. Así es. Y de la combinación y de la exploración, una vez que estén ya familiarizados con esta plataforma, para que puedan ustedes irse acercando, ¿verdad? Y otro aspecto muy importante es, pues, que realmente cuando ya combinamos palabras, nos vamos a dar cuenta, porque ya lo sabemos de antemano, que no existe realmente un gran desarrollo de investigaciones formales publicadas en estos campos de los métodos alternos. O sea, ahí está la evidencia. O sea, ¿no les parece sorprendente que la palabra clave justicia alternativa arroje tan poquitas publicaciones? Y esas no todas son artículos científicos, ahí pueden ser libros, ahí pueden ser capítulos de libros, ahí pueden ser otros documentos académicos, no necesariamente investigaciones formales. Reseñas incluso. Reseñas. Entonces, ¿de qué da cuenta esto? De la gran ausencia de investigaciones formales. Y fíjense que es la base de datos Scopus, no cualquiera, ¿verdad? Entonces, por eso es más relevante que nosotros identifiquemos ese contexto de la investigación en estos temas para fortalecer la relevancia de nuestras propuestas propias de tesis, de investigaciones, porque realmente van a ser aportaciones al conocimiento. Entonces, eso nos da un panorama, pues yo creo que alentador, porque incluso si solo son 50 documentos, bueno, pues entonces el análisis bibliométrico ya va a ser un punto de partida, pero pues nos da la base para que apliquemos más bien, pues análisis de contenido, metaanálisis, entonces sí, lectura detallada de esa información y entonces cumplimos un objetivo importante de cualquier investigación, de dar cuenta del estado de conocimiento en particular de esos estudios, ¿verdad? O de esos temas. Entonces, pues va a depender mucho de los criterios de selección, de búsqueda, de los objetivos y en ese sentido, de las aportaciones que puede hacer
el producto que ustedes generen a partir de esta metodología. Vale la pena comentar también que nosotros como cuerpo académico ya hicimos un acercamiento a análisis bibliométrico de estas palabras clave, de estos temas. Y entonces sería bueno, maestro Alan, que nos comentes lo que ya está hecho para no repetir lo mismo, como quien dice, ¿verdad? Sí. Y que ustedes vayan más allá de esto con la combinación de palabras clave o de sus conceptos principales para que entonces sean lo más pertinentes también a sus investigaciones. Así es, sí, doctora. Bueno, dentro de las investigaciones que tenemos y de lo que hemos trabajado y seguimos trabajando, nosotros hemos utilizado, por ejemplo, las palabras clave Alternative Dispute Resolution, precisamente, el ADR. Hemos trabajado también la palabra conflicto, o hemos trabajado justicia alternativa, hemos trabajado también los MASC, pero la frase completa, es decir, mecanismos alternos de solución de conflictos. Lo hemos trabajado nosotros tanto en Scopus como en bases de datos de acceso libre. Y aprovechando esto, doctora, este comentario, sí me gustaría señalar que identifiquen la gran ventaja que tiene esta base de datos sobre, por ejemplo, las bases de datos de acceso libre, como serían Redalyc, Cielo, Latindex, Dialnet o Google Académico, ¿no? Que realmente Scopus, pues ya lo vimos, nos da los gráficos, nos da los resultados ya en tabla, que incluso podemos exportar directamente a Excel, y que nos ahorra muchísimo tiempo en ese sentido, porque en cuestión de las bases de datos de acceso libre, nosotros tendríamos que hacer todo eso de forma manual, es decir, revisar documento por documento y estar sacando dato por dato en cuanto a año, autores, afiliación, tema, área disciplinar, etcétera, de uno por uno. Aquí, por ejemplo, nos dio un resultado pues de poquitos documentos, ¿no? En este caso, con esta nueva combinación que hice de justicia comunitaria y conflicto, nos arrojó 20 resultados. Pero si ampliamos, por ejemplo, la búsqueda a Redalyc o a Google Académico, pues ahí nos va a dar un número mucho mayor, ¿no? O sea, como el trabajo que tenemos ahorita pendiente, que son más de 600 documentos que se analizaron de uno por uno. Entonces, realmente hay un gran trabajo detrás de todo esto y que en ese sentido Scopus nos da una gran ventaja. Entonces, pues sí, aprovecharlo y tener en cuenta esto, ¿no? Y les comentaba ya, estos son las palabras clave que nosotros hemos trabajado: ADR, conflicto y justicia alternativa y los MASC. De manera obviamente pues general. Entonces ya en cuestión de sus búsquedas particulares y de sus temas, pues me imagino que lo tienen ustedes mucho más delimitado. Y también por áreas, lo familiar, sí, lo civil, ¿verdad? También esas especificaciones ya las estamos, pues ya se obtuvieron, mejor dicho. Sí, sí, por áreas también ya se tiene. Empresas familiares, conflicto, efectivamente. Muy bien. Pues, ¿qué les parece? ¿Cómo